Vamos a compartir la palabra y había titulado Preparando odres, ¿sí? Yo esta mañana cuando los veía, llegué temprano, estuvimos orando tempranito y reflexionaba en esto, ¿no? Y cuando uno tiene una perspectiva de este lugar, ¿sí? Y yo no solamente veo hermanos en nuestra comunidad de fe, amigos, compañeros, hijos de Dios, sino que veo odres sentados en ese lugar. Y usted se explicara de qué me está hablando este hermano. O sea, necesitamos entender qué es un odre. El odre en la antigüedad era el recipiente que contenía el vino que se producía, ¿sí? Y tenía un factor, un algo, un existir, una necesidad de ser. Tenía que contener ese vino, ¿sí? Para poder conservarlo en las formas y en las propiedades que tenía ese vino. Cuando vamos a la Escritura, vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 5, del verso 36 al 39. El Señor siempre, yo quiero que tengan en cuenta esto para que lo tengamos en cuenta. Yo lo he tomado esta mañana de esta manera. Primero, obviamente, esta palabra la tomé para mi vida y quiero que usted esta mañana se disponga a poder hacerlo. Quiero que de alguna manera salga de la rigidez quizás de nuestro pensamiento, de nuestra costumbre, de nuestra forma, para que se pueda moldar a lo que Dios le va a dar hoy a través de la palabra. Este vino nuevo que vamos a compartir en esta mañana. Entonces, cuando el Señor utiliza la palabra para llegar a nuestra vida, para darnos algo nuevo, a sus discípulos, al menos en ellos, y con nosotros también, lo hacía a través de parábolas. Y la parábola es el uso de una palabra, de un lenguaje sencillo, a su manera o a su forma, para que nosotros, en ese lenguaje sencillo, en ese aprendizaje, nosotros podamos entender esta palabra. Entonces, dice la Escritura, en Lucas 5:36, les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente va a romper el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no va a armonizar con lo viejo. Ya acá nos va adelantando algo, ¿sí? Nosotros tenemos una nueva vida en Cristo, ahora lo vamos a poder desarrollar. Y a veces queremos traer viejas cosas, pedazos de nuestra vida pasada, remiendos que no van a armonizar con esto nuevo que trajo Dios. Y en todo momento usted siéntase identificado como ese odre que va a contener este vino nuevo. En el verso 37 dice: y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Y acá hay algo muy clave que vamos a desarrollar. Seguimos, verso 38. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y nótese la forma en cómo lo dice. En un futuro se ha de echar. Y lo uno y lo otro se conservan. Y ahí aparece una palabra que nosotros utilizamos: en común unión. El vino nuevo y el odre nuevo en común unión. Ahora, visto esta palabra, verso 39, perdón. Y ninguno que beba del añejo, o sea, del vino añejo, del vino viejo, quiere luego el nuevo, porque dice que el añejo es mejor. Y pareciera contradictorio, pero ahora vamos a poder ver de una manera detallada de qué se trata este vino añejo. Para contextualizar, para ponernos en situación, para posicionarnos en la forma correcta, en Hechos 1:8, el Señor Jesús está por ascender al Padre y deja algo encargado a sus discípulos, a su iglesia, y les dice esto: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nos quedamos con esto: y me seréis testigos, y me seréis odres nuevos, que van a poder llevar ese vino nuevo que ustedes van a contener en Jerusalén. Jerusalén está representado por lo más cercano, por lo más íntimo nuestro, nuestra familia, nuestro hogar, nuestra esposa, esposo, hijos. Judea está representada de alguna manera a lo más cercano: mi vecino, mi vecina, mi barrio, mi lugar, donde yo crecí, donde otros me vieron jugar, donde me contuvieron, donde me abrazaron. Y lo más lejano es Samaria, quizás
algún enemigo que haya quedado en el camino, alguna persona que quedó desconectada de mí, alguien que quizás haya quedado y yo lo perdí de foco, y hasta lo último de la tierra. Ese odre hoy, en lo último de la tierra, son ustedes. Y ustedes pueden contener el vino nuevo que viene de parte de Dios. Ahora, cuando el Señor le hablaba a sus discípulos, evidentemente Él entendía que había que pasar por un proceso de cambios, de una metamorfosis, de salirnos de las estructuras rígidas que nos permitían un cambio en nuestra vida para poder Él depositar esto. Y hace este encargo a sus discípulos, y ese encargo a través de la palabra de Dios, el vino nuevo, llega a nuestras vidas para que nosotros, como odres nuevos, no viejos, podamos atesorarla y poder trasladarla y poder compartir con otros el mensaje de salvación. ¿Y qué era un discípulo en aquella época? Un discípulo era aquel quien recibía enseñanzas de un maestro, discípulos y Jesús, y que los ponía en práctica, los vivía, los desarrollaba, los tomaba para sí, tomaba esa forma. La estatura de Cristo, dice la palabra. El apóstol Pablo se refería de esa manera, que seamos imitadores de Cristo, que tomemos la forma de Él, que salgamos de una estructura rígida para poder amoldarnos a su palabra. Ahora, volviendo al texto anterior, Jesús es nuestro modelo a seguir, es la forma que tenemos que tomar, es la manera en que tenemos que amoldar nuestros pensamientos, nuestra forma de vivir, la forma en cómo vamos a desarrollar y cómo vamos a llevar adelante nuestra vida. Y entonces Él entendía y sabía perfectamente que sus discípulos tenían que pasar por una renovación y por una transformación, no solamente de la forma en cómo Él los había conocido. Recuerden que Él tuvo un trato personal con 12. Ahí había 12 odres rígidos, duros, estructurados, que Dios personalmente, el Señor Jesucristo, iba a tratar con ellos para poder transformar y trastornar sus vidas de la misma manera que lo hace con nosotros. Y en este contexto podemos entender de que cada uno de nosotros no podemos llevar una vida sin Cristo. Si vamos a ser odres nuevos, tenemos que adaptarnos a lo nuevo que viene de parte de Dios. Si vamos a hacer odres nuevos, tenemos que tener la flexibilidad suficiente en nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar, que tengan un correlato con la vida de Jesús. Porque no vamos a ser sino otra cosa que tibios espirituales. Entonces, cuando podemos entender esto, podemos tomar en cuenta la dimensión del mensaje del Señor. Él se estaba yendo a la presencia del Padre y estaba encomendando a su iglesia, a esta iglesia, a que definitivamente tomen la forma del odre nuevo para contener ese vino nuevo que era su palabra. Entonces, en este contexto, vamos a ver ahora Romanos 12:2, y habla acerca de esto. En Romanos 12:2 dice que no os conforméis a este siglo, no tomemos la forma rígida de este siglo que nos detona permanentemente, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, a moldar nuestro pensamiento a la palabra de Dios, para que nuestra mente se adecue al pensamiento de Dios. ¿Para qué? Para que podamos comprobar, y nuevamente en futuro, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No dice para que comprobemos cuál es, sino cuál sea. Hay un paso previo, y ese paso previo es que nosotros nos amoldemos a esto para que Dios pueda darnos esto nuevo que es agradable y perfecto. Y para eso tenemos también que buscar ese molde en nosotros, agradable y perfecto. Amén. ¿Está aquí, iglesia? Amén, Dios lo bendiga. Entonces, esta va a ser la clave, que nosotros podamos, como odres en esta mañana, poder amoldarnos y poder ajustar todo lo necesario. Es como un parate que hacemos en un viaje largo, en un viaje eterno, para poder ajustar todo lo que sea necesario en este odre para poder contener la plenitud de Cristo en nuestra vida. Entonces, vamos a ir a Lucas 5, nuevamente 36 y 39, y vamos a
a ver nuevamente esto, acerca de las parábolas. En el verso 36, ¿sí?, habla acerca de no podemos remendar algo nuevo. ¿Por qué tendríamos que remendar algo nuevo con algo viejo que ya sabemos qué efecto tiene? Aparte, no va a armonizar con nosotros. Mis malos hábitos, mis malos comportamientos, mis malas decisiones sin el Señor, ¿concuerdan con lo nuevo de Dios? ¿Concuerdan con todo lo bueno, con sus planes que Él tiene para mí? ¿Para qué remendar lo nuevo? ¿Para qué volverme atrás? ¿Para qué volver a lugares donde el Señor me ha sacado para poder bendecirme? Y cuando vemos el verso 37, verso 37, por favor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Antiguamente, le decíamos recién, cuando se cosechaba el vino se guardaba, ¿sí? Ahora vemos en los súper o en los centros de comercio botellas de vino, cajas de vino. Ese es el envase de ahora, pero en la antigüedad lo hacían en odres. Eran una especie de cueros que se cocían y que se adaptaban. Cuando el vino era vertido en ese recipiente tomaba una primera forma, pero ese vino que está adentro, que es un elemento orgánico, el vino tiene vida y sufre permanentemente una metamorfosis, se van transformando internamente, producen gases y producen una serie de cosas, una serie de compuestos químicos que terminan transformándolo, terminan estirando a más no poder hasta que definitivamente lo uno y lo otro se conjugan para tomar una forma definitiva. Ahora, nosotros como odres, el vino nuevo de Dios está produciendo cambios internamente dentro de nosotros. Mi pasada manera de vivir está siendo confrontada con lo nuevo de Dios para que pueda ser cambiado. Mis malos hábitos, mis malas respuestas, mis mañas, mis costumbres, mis malos modos son transformados por este vino nuevo que viene radicalmente a transformar mi vida. ¿Para qué? ¿Con qué beneficio? Para que yo pueda comprobar la buena y agradable voluntad de Dios. Amén. Entonces, el odre va a tener una capacidad de llenado y el vino interiormente va a ir tomando esa forma, pero luego el vino interno le va a terminar de dar la forma al odre y ambos van a sufrir una metamorfosis para que juntos puedan estar en común unión. Entonces, si usted y yo somos ese odre, ¿qué sería el vino para nosotros? El vino es la palabra de Dios. El vino es la presencia de Jesús en nuestra vida. El vino es el testimonio que da nuestro espíritu del accionar del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros somos odres, somos templo del Espíritu Santo. El vino es la nueva noticia para nosotros. Y como odres nuevos, nuevamente, al salir de este lugar, vamos a ir caminando como odres nuevos, llevando el vino nuevo de la buena noticia, para que odres resecos que se están resquebrajando afuera y que se están rompiendo, puedan recibir este vino nuevo y transformar su vida a modo de odre nuevo. ¿Estamos acá? Amén. Bien, de la misma manera, el Señor Jesús prepara un vino nuevo para su iglesia. Entonces, ya no es solamente una cosa individual entre nosotros y Él, sino que es un vino nuevo para su iglesia. Amén. Cuando analizamos el odre, hemos visto que hay odres viejos y nuevos. El odre viejo es incapaz de poder recibir un vino nuevo, lo nuevo de Dios. ¿Por qué? Porque es difícil que si nosotros seguimos en nuestras concupiscencias, así decía un pastor, amigo, que ya partió la presencia del Señor, es que a veces nosotros queremos coquetear tanto con el pecado que nos ponemos de tal manera que impedimos que lo nuevo de Dios pueda afectar nuestra vida para bien. Y el Señor muchas veces nos prefiere que seamos fríos o calientes, pero no tibios. Eso no le cuadra a Él, eso no encaja en lo nuevo de Dios. Entonces, que podamos ajustar ese nuevo vivir en Cristo, porque las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas, en odres nuevos, vino nuevo. Entonces,
Si este vino nuevo, lo nuevo de Dios, quiere traer a tu vida y a la mía algo nuevo, ¿por qué no prepararnos y ser mucho más flexibles, mucho más amigables, mucho más receptivos, mucho más ordenados, mucho más sabios y poder escuchar y poner en obra y en práctica la palabra de Dios? Así es el mensaje de Cristo para nosotros. Así es el mensaje de Cristo para la iglesia. Así es el mensaje de Cristo para la sociedad. Pero ¿quién les va a llevar la nueva noticia? ¿Quién va a llevar el evangelio de la salvación si no hay alguien quien les predique, dice la palabra? Y se lo traslado a ustedes. ¿Quién va a poder beber de ese vino afuera si no hay un odre nuevo llevando vino nuevo a un lugar donde hay sequedad? Y esa es nuestra tarea, es la gran comisión de la que habla el Señor, de reconciliar al mundo con Dios, de reconciliar lo que estaba perdido con nuestro Señor, hasta que Él venga. Entonces, este mensaje nuevo, este mensaje de vino nuevo, refrescante para nosotros, en aquella época cuando el Señor les hablaba a los fariseos, a los judíos de la época, no encajaba, les pegaba duro, lo rechazaban. Es más, en algún punto sus discípulos, por ejemplo, en Juan 6, 60-61, lo vamos a poder ver más gráfico aquel, Juan 6, versos 60-61, dice: y al oírlas, las palabras del Señor, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y yo al escuchar esto, veo todavía en esos discípulos en formación remiendos de ropa vieja en algo nuevo, o odres viejos sin quererse estirar todavía, que terminarían siendo odres nuevos. Entonces sus propios discípulos: dura es esta palabra, me confronta, choca con lo que vengo viviendo, choca con esto viejo que yo soy. Pero el Señor, verso 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, nosotros no murmuramos, les dijo: ¿esto les ofende? ¿Esto los confronta? Me imagino un ratito la escena, ¿no? Viene el Señor, están los discípulos ahí, le dice: muchachos, venimos de ver tremenda manifestación del obrar en la multiplicación de los panes y de los peces, y ustedes se ofenden porque yo les digo que es necesario comer de mi cuerpo y beber de mi sangre para compartir lo que yo soy con ustedes para vida eterna. ¿Eso los confronta? Y esa misma palabra nos confronta también a nosotros, a dejar de ser odres viejos y a poder ser esos odres nuevos que el Señor está preparando en este tiempo. Esta palabra tiene que ver con eso, que te puedas sentir desafiado a salirte de las estructuras, a salirte de la religiosidad, de las formas. Cuando escuchaba a uno de los pastores en esta mañana, el odre de la muerte no pudo contener al vino nuevo, y lo único capaz de poder contener a ese vino nuevo es el odre de la vida eterna. Amén. Si nosotros podemos tener en cuenta eso y nos comportamos y somos hacedores de su palabra, podemos ser esos odres que van a poder seguir llevando adelante el vino nuevo de la palabra, generación tras generación, pasando por Jerusalén, pasando por Samaria, pasando por Judea, hasta el fin de los tiempos, hasta que Él venga. Entonces, los discípulos se sintieron confrontados, pero este odre nuevo, donde se va a alojar el vino nuevo, debería ser de esta manera: hombres y mujeres, pecadores arrepentidos como nosotros, corriendo desesperadamente al encuentro de ese vino nuevo que va a permitir que nuestra vida pueda ser transformada, renovada y cambiada. Porque las cosas viejas pasaron
y porque he aquí hoy nuevamente en su misericordia y en su gracia son hechas nuevas. Amén. Entonces, corro sin incredulidad, corro sin miedo, corro sin vergüenza, sin prejuicios, buscando el perdón de mi Salvador y en ese perdón mi salvación. Pero si nosotros vamos con nuestras propias fuerzas, si vamos con nuestras propias concupiscencias, con nuestras viejas tradiciones, con nuestras mañas, con nuestros modales, creyéndonos que por haber hecho solamente la obra somos merecedores, no es el camino. Es por gracia. No por lo que yo pueda hacer, sino por lo que Dios piensa de mí y cómo Él me ama a mí. El odre viejo representa a las formas legalistas de nuestra vida, carentes de flexibilidad, extremadamente religiosos muchas veces, estructurados. Y el vino nuevo que viene a nuestra vida representa lo nuevo de Dios a través de su palabra, a través de la presencia de Jesús en nuestra vida y a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Esta parábola en particular, la de los odres, lo que intenta hacer es hacernos reflexionar de que no podemos cada tanto remendar nuestra nueva vestidura blanca, limpia, con algo viejo y sucio. Que este odre nuevo, en el peor de los casos, se tendrá que resquebrajar y romper para hacer algo nuevo, dejando nuestras viejas estructuras, dejando nuestras malas cosas, para poder ser eso algo nuevo, en lo cual Dios deposite este vino nuevo. Y el vino viejo o añejo del verso 39 que veíamos recién tiene que ver con esto. Intentaba reflexionarlo y darlo vuelta y solamente me conducía a una sola explicación. Muchas veces no queremos dejar de lado nuestra pasada manera de vivir. Estamos acostumbrados a pecar por naturaleza, o estamos acostumbrados a hacer determinadas cosas y de alguna manera decimos, no, si aquello era mejor que esto, y desechamos el vino nuevo y nos quedamos con el vino añejo y viejo, sin darnos cuenta que ese vino añejo y viejo termina siendo un vinagre, que lo único que va a hacer en nuestra vida es solamente limitarnos y mantenernos en la misma forma y en la misma estructura que el sistema gobernado por Satanás afuera quiere para nuestras vidas. Entonces hay que romper con eso y transformarnos en estos odres nuevos. En el contexto bíblico, el vino viejo son las enseñanzas de los hombres, generalmente legalistas, y me traslado a la época del Señor. En Marcos 7:6, por favor. Me encanta la palabra, o sea, yo no puedo salirme de la palabra para poder conducir a través del mensaje, ¿sí? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Fariseos, legalistas, que solamente querían agradar desde la cara para afuera, pero en el fondo, bien lo decía el Señor, eran solamente sepulcros blanqueados. Y el Señor no quiere eso para nosotros. Quiere que seamos auténticos, verdaderos, odres capaces de contener lo nuevo de Él. Amén. Entonces, el vino nuevo, en ustedes, a modo de odre nuevo, en sintonía con ese vino nuevo, nos va a permitir relacionarnos de una manera única con el Señor. Todo aquello que Él ha preparado para nosotros en este odre nuevo, Él lo va a poder llevar adelante. Todo lo que Él ha preparado de antemano para tu vida en este formato de odre nuevo, Él lo va a poder manifestar en tu vida. Dice la palabra que la gloria postrera será mejor que la gloria primera. Entonces, si esa gloria se va a manifestar en la iglesia, en estos odres, nos tenemos que preparar para eso. Porque la gloria de Dios, lo decía el pastor hace un rato, Oscar, que vamos a tener un gran avivamiento en la iglesia antes de que el Señor venga. Y va a ser a través de su presencia en ustedes y de la manifestación de los hijos de Dios en los postreros tiempos, de los cuales hoy el mundo clama
para que nosotros lo podamos hacer. Dios nos está llamando en este tiempo a ser esos portadores de ese vino nuevo que viene de parte de Dios. Hay una palabra que está en Isaías 43, 18 y 19, y voy a ir redondeando y tratando de cerrar el mensaje. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Ya lo pasamos. El Señor ya nos sacó de ese lugar. El Señor propone un tiempo nuevo para tu vida. Cada domingo, cada miércoles que nos reunimos acá, se vierte un vino nuevo para nuestras vidas. Lo que está intentando Dios es ir amoldando este cuero viejo para que sea un cuero nuevo, un odre nuevo, y poder recibir la nueva noticia de parte de Él. Entonces no nos acordemos de las cosas pasadas, ni traigamos a memoria las cosas antiguas. El odre nuevo es necesario para contener el vino nuevo de Dios. Vos, como odre nuevo, vas a contener el vino nuevo de parte de Dios. Y cada uno de nosotros vamos a poder llevar esto adelante. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a identificar? ¿Cómo vamos a darnos cuenta de que ese proceso está en marcha en nosotros? Vamos a dejar en esa pasada manera de vivir los frutos de la carne, y vamos a ver la resultante del obrar del Espíritu Santo en nuestra vida con los frutos del Espíritu Santo: paz, amor, gozo, bondad, benignidad, dominio propio, y por sobre todas las cosas, el amor. ¿Sí? Vamos a amar a Dios por sobre todas las cosas, a nuestros prójimos como a nosotros mismos, y vamos a bendecir el lugar donde estemos. Entonces, para ir finalizando, no sé si los músicos están por ahí, me pueden acompañar. Yo quiero cerrar con esto, ¿sí? Yo creo que la palabra ha sido bastante clara en esta mañana y podemos entender que todavía hay áreas de nuestra vida por cambiar. El vivir en Cristo no significa que ya hayamos alcanzado la meta, sino que seguimos corriendo para que cuando estemos en el lugar que Él ha prometido para nosotros, Él nos puede recibir y te puede decir: obrero, fiel y justo, has alcanzado la meta, entra en el gozo del Señor. Pero para eso, mis queridos hermanos, tenemos que transformar nuestra vida. Y es el todo de parte de Dios. Cada vez que una persona ha pasado por primera vez esa puerta, desde el primer paso que das del dintel de esa puerta hacia adentro, es un odre viejo, resquebrajado, semirroto, que en la medida que se comienza a acercar al Señor, se empieza a transformar en un odre nuevo. Un odre viejo que ha dejado estructuras pasadas y formas de vivir con pensamientos cerrados quizás, a transformarse en algo nuevo que va a recibir lo nuevo que vamos a compartir de parte del Señor hacia su vida. Cada vez que una persona recibe en este lugar y en otros lugares donde se comparte la palabra del Señor y la puede poner por obra, hay un odre viejo comenzándose a transformar en un odre nuevo para recibir la palabra de Dios. Cada vez que renovamos nuestra vieja, añeja, hasta agria, podría decir, manera de pensar, nuestras viejas conductas, nuestras viejas formas, hay odres que se preparan para poder contener todo, no una parte, sino todo lo que Dios ha preparado y que te lo va a dar. Pero para ello necesariamente tenemos que tener y permitir cambios en nuestra vida. Que yo no sea el capitán de este barco o el dueño limitante de este odre, sino que sea el Señor y su vino nuevo, dándole una forma nueva, fermentando cosas nuevas y buenas para mi vida, dándome una forma extraordinaria de lo malo que pudo haber sido antes, o de lo errado que pudo haber sido antes, para poder alcanzar a otros a través de tu vida, a través de lo que tu vida, de lo que tu odre puede contener
para compartir con otros. ¿Queremos vivir en plenitud de Cristo? Es necesario que las cosas nos encaminen a Él. ¿Queremos madurar en nuestra fe? Habrá que dedicar tiempo para alimentar nuestra relación con Él. Pasar momentos de intimidad, en común, unión con Él. ¿Queremos vivir su voluntad en nuestras vidas? No nos neguemos a caminar la senda de sus estatutos, de su palabra. Salgamos de la banquina del sistema y nos alineemos y nos encaminemos en el camino angosto que solamente nos conduce al Padre. ¿Queremos que nuestra relación con Jesús cambie para bien? Bueno, pero no queremos que Jesús cambie nuestra vida. Nos negamos muchas veces a soltar el timón, y es necesario, mis queridos hermanos, que soltemos el timón, porque Él está en control. Y a pesar que a veces pensamos que está durmiendo dentro de la barca, todo el desastre que puede estar pasando afuera, toda la tormenta, todos los truenos, todos los rayos, todo lo que ya sabemos, Él está en control, porque Él es Jehová de los ejércitos, porque Él es el alfa y el omega, el principio y el fin de tu vida. Él es tu creador. Él estuvo presente cuando tus ojos, estando en tu embrión, pudieron verlo a Él, y Él nos lleva en este tiempo a volver a la forma natural, a volver a adaptarnos a Él, a volver a tomar su forma, porque Él quiere volvernos a la inocencia de nuestro primer encuentro. Él nos quiere ver de esa forma. Él ha entregado a su Hijo por nosotros, porque su único propósito es volvernos a ese estado original, a volver a ser esos odres que puedan contener la gloria postrera del Señor. No sabemos si va a ser mañana, en una semana, en 10 años o en 100 años, pero los tiempos del Señor son estos tiempos, son los tiempos postreros, en donde la iglesia tiene que manifestar la gloria postrera del Señor. Hoy su palabra nos llama a completar estos cambios, terminar de ser esos odres viejos. Ya está, basta, ya está, fue suficiente, y ser esos odres nuevos que Él quiere tomar en sus manos para depositar su vino nuevo en nosotros. Primeramente, le pido a Dios que no cambie mis situaciones, que no cambie mis problemas, que no cambie mis circunstancias, que no cambie absolutamente nadie, sino primeramente que me cambie a mí. Porque es desde ese lugar donde el Señor va a poder construir todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo, todo lo agradable, todo lo que es bueno de parte de Él. Y me quiero despedir a modo de desafío con una promesa de parte del Señor. No más odres viejos. Yo creo que el Señor fue claro. Hoy ajustamos varias tuercas en este odre para poder ser lo nuevo, ese odre nuevo de parte de Dios. Dice su palabra en Ezequiel capítulo 11, del verso 19 al verso 20. Quiero que tome esta palabra. Esta palabra es para ustedes, de parte del Señor. Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Este es el mensaje. Él tiene muchas cosas preparadas, mis hermanos, muchas cosas que todavía no tenemos quizás la capacidad de poder observarlas, pero es necesario que nos podamos preparar, porque Él nos quiere amoldar con su presencia
con su amor, para que lo podamos trasladar, como lo hicieron nuestros antepasados, aquellos 12 locos, aquellos 12 primeros odres que tuvieron que sufrir la metamorfosis de poder recibir lo nuevo de Cristo y poder trasladarlo a través del tiempo. Nos antecedieron un montón de odres, hombres y mujeres, varones y mujeres justos, que pudieron trasladar su palabra fidedignamente a hoy. Los odres son necesarios para poder transportar y trasladar la palabra de Dios, el vino nuevo de Dios. La iglesia es ese odre y su palabra es su vino. Espero que pueda tomar esta palabra. Lo invito a que la pueda practicar, la pueda poner por obra y siéntase desafiado todos los días, porque Dios tiene planes mucho mayores que los nuestros. Son planes que nos conducen a Él permanentemente. Así que en esta mañana que podamos reflexionar en esto y que podamos poner en práctica la palabra del Señor. Amén. Dios le bendiga, iglesia.